Buenas noches, profe. La presentación de la literatura precolombina en Colombia. Mire, profe, esta es la información que yo saqué de Google y también de la clase, profe. Listo. ¿Qué es? Hacemos referencia a la producción literaria oral creada por los primitivos colombianos antes de la llegada de los españoles a nuestros territorios. Aquellas culturas colombianas no llegaron a desarrollar una escritura especializada, como misioneros y cronistas y conquistadores. O sea, profe, que es, o sea, la literatura precolombina, cuando llegaron acá a Colombia, ya se estaba creando la literatura acá en precolombina, sino que no tuvo un gran desarrollo espiritual, ni, ni escrito, ni nada de eso, profe. O sea, ellos eran, por decirlo así, como alfabetas y eso, pues que no saben escribir ni nada de eso, profe. Por lo que es que eso fue antes de la llegada de los españoles acá a América y principalmente acá en Colombia, donde vivimos nosotros, profe. El otro, profe, son características de la literatura precolombina en Colombia. La temática y la formación de la literatura que se produjo durante la época precolombina surgieron de la escritura tropical propia, profe, qué pena, y la literatura oral. La mayoría de sus textos se pueden clasificar en mitos y leyendas, aunque hay algunos poemas que se han llegado hasta nuestros días, todos los relatos que transmiten de generación en generación. O sea, profe, acá más que todo acá en Colombia son los mitos y las leyendas, como lo dice las características de la literatura precolombina, porque era de forma oral, ya que así se expresan mucho mejor y eso. Ellos saben, como ya he dicho que no se pueden dizque leer, pero ellos sí saben leer, pero digamos, muy un poco así. Iban de generación en generación, o sea, el abuelo, pues de mi abuelo, así, creándose mutuamente, ya era mucho más antiguo al principio de la llegada de los españoles. O sea, eso fue, creo, si no soy mal, profe, que es en el año 1500 algo, profe, que eso es la llegada de Cristóbal Colón, o es 1700 algo, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América con los españoles y los esclavos africanos y eso. Eh, de generación en generación. Son ánimos y representan variaciones estructurales debido a la diversidad de los narradores. O sea, la mayoría de los que leían poemas y mitos y leyendas eran porque eran los narradores, las cuales las personas eran las que más o menos sabían leer. Pues eso es lo que yo saqué la información de eso, profe. Que eran los que más o menos sabían leer y sabían hablar y eso, profe. Ya que ellos eh, eran muy antiguos, profe, y pues era muy difícil comunicarse, entonces lo hacían más que todo era oralmente. Los géneros, profe, son tres y consisten en épico, líricos y dramáticos. Épico. Los cronistas recogían las grandes hazañas y de los imperios, a veces exageradas. O sea, cuando ellos, épico, los cronistas recogían las grandes hazañas de los imperios. O sea, cuando los imperios empezaron a llegar a Colombia y así a llegar sucesivamente, profe, ya todos iban haciendo más grandes y ya cada uno quería como tomar el poder de conquistar la literatura y conquistar Colombia, pero el que lo hizo fue Cristóbal Colón. Los líricos son los poemas que se hicieron inicialmente para acompañar la música, alcanzando con prioridades metálicas independencias. O sea, la lírica, profe, ya eran los poemas que pues se leían acompañados de la música. Ya tenían como su tipo de música, que por decirlo así, ya ellos mismos la creaban y todo eso, profe, pero en realidad todo eso era por los narradores y eso, que eran los mitos y las leyendas, como también se podía evidenciar ahí, profe. El dramático son los incas, no, perdón, profe, dramático, incas y mayas cultivaron también el teatro en menor medida de los quechus. Quechuas. Sí, profe, quechuas. O sea, los mayas cultivaron también el teatro y con los incas, o sea, ya fue cuando ya empezaron a crear los teatros, las actuaciones, cuando ya era oral, cuando ya también era físicamente verbal. Y ahí fue cuando ya fue creciendo más la literatura precolombina como la que hay hoy en día, que ya es muy avanzada, ya uno ya puede saber muchísimo más de la literatura precolombina, no como antes de la época precolombina, ya que pues no se podía por, por la falta como de información y eso. Listo, profe. Ya acabamos con este pedacito, profe, que fue cuando yo puse lo de la literatura precolombina, que fueron los apuntes que yo saqué, profe. Y ahora yo acá hice un cuadro, profe, como para guiarme más y saber más sobre el tema y ya, pues más adelante no complicarse las cosas conmigo.
Listo, profe. La literatura precolombina son manifestaciones literarias entre indígenas. O sea, los indígenas son los que, hace muchísimo tiempo que ya, como esas personas, profe, que como uno va al centro de Soacha y todos están en sus así niños indígenas, las niñas indígenas con sus artesanías que venden así manillas, de esas cosas así, profe. Que ellos también están basados entre los mitos y las leyendas, profe. Que los ejemplos son Bochica, el Salto de Tequendama, la leyenda del Dorado, la Llorona, la Pata Sola, el sacerdote sin cabeza y entre muchos más, profe, porque son muchos más mitos o leyendas. Que eran mucho, pero, profe, muy explicados, más que todo era oralmente, muy. Nada había físico, o sea, era todo oralmente como cuando uno se sienta con el abuelo le cuenta una historia. Así, profe. Eh, listo, profe. Espere, profe. Esto, profe, toda la literatura precolombina ocurre antes de la llegada de los españoles, profe. Y luego es en las culturas indígenas donde ya empiezan a complementar la literatura precolombina y ya después surgen en Colombia tres familias lingüísticas que son los Bichi, los Caribes y los Arawak. Los Arawak. Ubicados en los Bichis en la costa atlántica, profe, o sea, en la punta de por allá, en la costa atlántica. Los Caribes en la sabana de Bogotá, la Sierra Nevada de Santa Marta, Cúcuta, Tolima, Huila y entre otros más, profe. Los Arawak están ubicados en el Orinoco, la Guajira y el Amazonas, profe. Y si no estoy mal, creo que es en el Putumayo, si no estoy mal, profe. ¿Dónde nace la literatura precolombina? La literatura precolombina, como su propio nombre indica, hace referencia al conjunto de obras con valor literario producidas en América del Norte, Central y del Sur. O sea, América del Norte ya es casi, creo, es que no estoy mal, profe, ya llegando a México, América Central ya Salvador, así, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana. Y ya los del sur es Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia. Antes de la llegada de Cristóbal y sus subtenientes cronistas españoles. Listo, profe. ¿Cuáles son las temáticas principales de la literatura precolombina? Los relatos precolombinos se basan principalmente en las funciones de teatros, relatos, es divertir a las poblaciones creando sucesos que ocurren en los diversos personajes, sean hombres, animales u objetos o animadas. O sea, cuando se hacían las presentaciones teatrales y todo eso. Y listo, profe, ya. Qué pena, pero si lo puse, es que me llamaba mi mamá, perdón. Los relatos precolombinos se basan principalmente en las funciones de los teatros relatados, es divertir a las personas, profe. Que cuando hacían las obras teatrales y todo eso, profe, para divertir a la población, cuando antes de la llegada de Cristóbal Colón, eran con personajes, o eran animales, objetos, que digamos una narración, digamos, de la llegada, por decirlo así, profe. Hacerlo animaciones con los botes, con animales o con personas, digamos, creando escenas donde la gente se pudiera divertir, reírse y todo eso para toda la población, para que toda la población se pudiera divertir y todo eso, profe. Y pues ya, profesor, es mi presentación de la literatura precolombina. Gracias, profe.